Aleluya. Y puede tomar asiento y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. El Señor está en este lugar. Así que si Él está aquí, todo es posible. Todo es posible. Y en un avivamiento, todo es posible. Dígale que está a la par suya, yo, todo es posible. Todo es posible. Dentro de la voluntad de Dios, todo es posible. Mateo 14, 22. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Y una vez que comencemos a leer, vamos a tratar de mantenernos en nuestros lugares y no vamos a contristar al Espíritu Santo corriendo de un lugar a otro, ni moviéndonos. Sostenemos a los niños en su lugar. Si algún niño llora, no nos estorba, pero los diáconos con mucho amor lo toman y lo llevan afuera para que usted esté tranquilo y pueda poner atención. Después lo regresa. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Diga conmigo, la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo andaba? Y los discípulos, ¿cómo andaba Jesús? ¿Para usted eso es normal? Entonces, ¿por qué cuando lo lee tan normal? Debería leer impresionado. Hace muchos años no habían novelas, porque el televisor apenas estaba saliendo. Me acuerdo que teníamos una pantalla grande blanco y negro. Pero antes de ver un televisor en mi casa, recuerdo que había muchas novelas blanco y negro también, de libritos. La gente acostumbraba a leer esas cosas y revivía lo que leía en sus vidas. Y cuando leían sobre un amor o una pasión en esas revistas, era como que si ellos lo sintieran o lo pudieran ver. Cuando usted lee la escritura, debe haber un sentimiento, debe haber una experiencia. Cuando usted lee la palabra, usted no puede leer que Jesús solamente andaba sobre el mar, así nada más. Y Jesús andaba sobre el mar, por eso cuando usted lee no pasa nada. Pero cuando usted lee con el factor de lo sobrenatural que carga la palabra, no, mire, esto no es cualquiera que andaba caminando sobre el mar, era un hombre el que andaba caminando sobre el mar. Entonces tenemos que leer con el factor sobrenatural. Y cuando usted lee una cosa así, usted tiene que detenerse un momento y decir, ¡wow! ¿No lo hacen? Así se lee la Biblia. Tenemos que detenernos en cada detalle sobrenatural de la palabra. ¿O usted está acostumbrado a ver gente caminando por el mar todo el tiempo? ¿Verdad que no? Entonces usted tiene que leer. Y cuando usted dice, y Jesús vino a ellos andando sobre el mar, yo tengo que escuchar a alguien hacer una bulla en este lugar diciendo, ¡wow! ¿Qué es eso? Me está diciendo que este hombre andaba sobre el mar. Eso es sobrenatural. Amén. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Hasta ellos hicieron mejor que usted. Porque ellos dijeron un fantasma, porque lo que estaban viendo para ellos no era normal, no era natural, era sobrenatural. Solo los fantasmas podían andar sobre el mar porque flotan.
El asunto es que Jesús no estaba flotando, Jesús no estaba levitando, Jesús no era uno de esos mentirosos que hoy en día salen por tele. Él no andaba levitando sobre el mar, Él andaba sobre el mar. Él ponía su pie sobre el agua y caminaba como si fuera cemento. Aquí no hay levitación ni nada de esas cosas, olvídese de ese cuento. Con la mente levito. No, Jesús no hacía eso. Jesús caminó sobre el mar y los discípulos diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cómo son las voces de miedo? Sí, las mujeres, por favor. Las mujeres, ¿cómo hacen una voz de miedo? ¿Y un hombre cómo hace una voz de miedo? No sé, pastor, yo nunca... Mentiras. ¡Ah! ¿Cómo hacía Chucky cuando veía a los monstruos que lo perseguían? Scooby-Doo. Son voces de miedo. Se quiebra la garganta cuando grita, cuando habla. Y algunos hombres hasta hacen como una mujer. Mejor sigo aquí. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Sí, hermano, vamos, estamos en la historia, métase ahí. ¿Qué dijeron? Que si dieron voces de miedo cuando lo vieron, ¿cómo pudieron haber hecho cuando vieron que era Él? ¡Oh, Jesús! Ahora lo hemos visto todo. No solo al leproso limpiarse, no solo a aquel paralítico levantarse. Ahora viene caminando sobre el agua. Y me dice que tenga ánimo, que no tenga miedo. Vamos entonces. Hay que aprender a leer la Biblia. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía que si era Jesús tenía el poder de decirle a él que venga, pero si no era él, con costos estaba sosteniendo lo que estuviera ahí. Pero sabía que si era él iba a decir que viniera. Entonces le dijo: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, qué momento, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es que yo no sé si para ustedes eso es normal, ¿verdad? Yo me imagino a Pedro bajándose de la barca y poniendo un pie en el agua y luego el otro y luego para el pelo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén y amén. Ya podemos irnos. Con solo lo que leímos, podríamos decir: el que lee, entienda. Pero le voy a predicar. ¿Está bien? Uno de los acontecimientos más impresionantes que registra la humanidad, escuche esto, uno de los acontecimientos más impresionantes que registra la humanidad, que siempre hablan de eso, y más en Estados Unidos, que siempre están mencionando ese acontecimiento, es el día en que el primer hombre puso un pie sobre la luna. Hasta tienen fotografías de la huella de la bota donde puso el primer pie. Dice: el primer hallazgo de la humanidad, un hombre puso su pie sobre la luna. Deberían tener algo así del primer hombre que puso su pie sobre las aguas. Pero el hallazgo más grande de la humanidad sienten que ha sido que un hombre pusiera el pie sobre la luna.
Yo creo que el hallazgo más impresionante que ha ocurrido en la historia del hombre es que un Dios ponga un pie sobre la tierra y camine como un hombre entre nosotros. Debería ser así, ¿eh? Entonces, se cuenta, hermano, hasta la fecha, y recuerda a la gente con mucha y gran admiración, y lo cuentan a sus generaciones, el día en que un hombre puso un pie en la luna, el día en que un hombre fue al espacio y puso su primer pie sobre la luna. Eso siempre se recuerda. Tendríamos también, les podría hablar de otros hombres, como por ejemplo los que inventaron cosas muy relevantes para este tiempo y en los últimos siglos. ¿Cómo qué? La electricidad. La inventó un hombre, la electricidad. Nadie le creyó a este hombre al principio, cuando él dijo que él podía encontrar y generar energía eléctrica y que iba a alimentar bombillas y que iba, cuando inventó la bombilla, hermano, por favor, cuando este hombre hablaba de estas cosas que estaban a punto de violar leyes naturales, ese hombre estaba a punto de inventar la electricidad y a él nadie le creyó. Nadie le creyó. ¿Está aquí? Este hombre al principio tal vez se lo comentó a más de uno y nadie le creyó. Hoy la electricidad está haciendo que este servicio se realice. Hoy gozamos de la electricidad aquí porque un hombre se atrevió y creyó en lo que él podía hacer y lo hizo. Inventó la electricidad. También podríamos mencionar el que inventó el teléfono. Nadie le creía a este hombre que él podía crear un dispositivo por donde hablara y alguien lo escuchara al otro lado. Y cuando lo dijo, nadie le creyó. Pero este hombre, hoy por hoy, usted y yo gozamos de ese invento. Claro, este no fue el que inventó él. El que inventó él era más rústico, parecía un pato. Seguro era muy grande, incómodo, no se podía llevar en la bolsa. Al principio una llamada telefónica tenía que hacerse en la misma manzana de donde estaban. Pero algo sí es cierto, hoy por hoy las comunicaciones fueron inventadas por este hombre. Logró comunicar y hoy por hoy países, continentes y el mundo entero está conectado por la comunicación. Por un hombre que aunque nadie le creyó que podía hacerlo, se atrevió y lo hizo. ¿Cuántos están aquí hoy? Podría hablarles de otros que no quiero dejarlos por fuera porque estos me impresionan. Y son los dos hermanos que se atrevieron en aquel tiempo a decir que ellos podían volar. Cuando la gente escuchó que ellos dijeron que podían volar, nadie les quería creer. Entonces empezaron a formar aparatos como con alas. Y son estos hermanos que inventaron el avión. Hoy por hoy los aviones están trasladando gente de continente a continente, de país a país, de estado a estado. Un invento que nadie les creyó que podría ser posible. Un invento que todo el mundo los criticó, los llamó locos, dijo que ustedes no sabían lo que estaban haciendo y nadie les creyó. Pero hoy por hoy están los aviones más impresionantes donde tal vez usted no se ha subido, pero sí existen. Lo cierto que quiero decir esta noche es que estos hombres tenían algo en común. Hubo algo que no dejó que ellos se detuvieran. Algunos de ellos eran creyentes, aunque usted no lo crea. Algunos de ellos eran creyentes, otros no. Pero eso no les impidió tener un ingrediente clave en sus vidas. Y este es uno de los ingredientes del avivamiento. Y se llama la fe. No les importó que nadie creyera en ellos. Ellos creyeron lo suficiente en ellos mismos para creer que podían lograr el propósito. Ellos se extendieron por encima de las circunstancias, por encima de las estadísticas, por encima de los pronósticos que habían. Y creyeron en ellos y lo hicieron. Hace más de 2000 años. Y no se sorprenda por todos esos descubrimientos.
Me sorprende más que hace más de 2000 años un hombre desafió todas las leyes y los obstáculos y caminó sobre las aguas. Nadie habla de eso, ¿eh? Un hombre aquí en la tierra. No, ay, era Jesús. No me diga que era Jesús, era un hombre. Un hombre desafió las leyes de la naturaleza, desafió todos los pronósticos. No se paró a preguntarle a alguien si le daba permiso de caminar sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas. Y como si fuera poco, para que creyeran y no dijeran que era porque era Jesús que lo podía hacer, le permitió a Pedro hacerlo. Le permitió a Pedro salir de la barca y caminar hasta donde él estaba. La fe tiene un poder impresionante, hermano, que si nosotros la tuviéramos como tendríamos que tenerla y la activáramos como tendríamos que activarla, entonces se cumpliría esto que dice: nada es imposible. Nada es imposible si usted cree, si usted tiene fe. Pedro fue el segundo hombre en la humanidad que caminó sobre las aguas. Deberían haber tomado una foto en la huella del agua y contársela a sus hijos. Deberían estar hablando del hombre que logró hacer esto. Pero nadie cuenta eso. La fe es importante para un avivamiento. Pastor, pero Pedro se hundió y se le pasó, y eso le pasó a todos. Todos los que por fe iniciaron algo, mis hermanos, todos los que por fe empezaron algo, también se hundieron en algún momento. Pero eso no impidió que ellos terminaran su carrera. Estos hombres que inventaron el avión chocaron una y otra vez. Me imagino cuántas veces tuvieron que enyesar su cuerpo de los garrotazos que se daban cuando se estrellaban. Cuánto dinero invirtieron, cuánto esfuerzo hicieron. Escuchar las críticas, leer los periódicos y ver que hablaban mal de ellos. Pero hoy, si esos hombres pudieran volver a la vida y ver los aviones que hoy hay. Pero yo quiero que traslademos esto para el tiempo que estamos. La fe es creer sin reservas. Escuche, la fe es creer sin reservas. No hay límite en la fe. No sé. ¿Alguien me está escuchando para predicarle a la persona directamente? No hay límites en la fe. Solo una ilimitada estadística que dice que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Es una estadística ilimitada. La fe tiene el poder de hacer que las cosas ocurran. La fe tiene el poder de hacer que las cosas acontezcan. La fe. Yo estoy hablando de esto y yo sé que muchos tal vez creen que saben de lo que estoy hablando, pero yo estoy hablando de un ingrediente para un avivamiento, y es un ingrediente para nuestra vida personal: la fe. Escuche, Hebreos 11:29. Voy a leer estos versos porque voy a leerlos, pero siempre que hablamos de la fe o alguien habla de la fe, quiere leer Hebreos 11:1 y quiere tomar todo el capítulo 11 porque habla de la fe. Pero a mí me interesa tocar estos pasajes de Hebreos 11:29 porque tengo que llevarlo a un punto, tengo que llevarlo a una parte donde yo necesito que hoy algo se quiebre en su vida y usted salga de aquí abrazado a la fe. Hoy la fe mediocre con la que usted ha vivido se tiene que morir y tiene que resucitar una fe verdadera, una fe legítima, una fe de verdad que lo haga usted querer bajarse de la barca y poner el pie en el agua. Hoy algo tiene que ocurrir en su vida después de este mensaje. Usted no puede salir de aquí igual como entró. Hoy Dios va a empoderar a la iglesia en una dimensión de fe muy sobrenatural, y de aquí vamos a contar un antes y un después para las cosas que veremos.
Porque vienen tiempos de milagros sorprendentes, pero solo una fe audaz, una fe agresiva puede ver esos milagros. Una fe que pasa por encima de las tormentas y de las circunstancias puede llegar a ver eso. Por la fe, dice Hebreos. ¿Por qué? Por la fe. El mar rojo, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Eso me dice que unos tenían la fe para pasar, pero los otros no estaban caminando en esa fe. Pero por la fe ellos lo hicieron. Mire lo que dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, no los tocó nadie, no los golpeó nadie. Fue la fe de ese pueblo, porque Dios había dicho 7 vueltas y a la última yo los derribaré. Y ese pueblo dijo: si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y hicieron lo que Dios les dijo. Por la fe ellos hicieron caer los muros, nadie los tocó. Tienes que creer que cuando tienes fe, tú no haces nada, Dios hace por ti. Por la fe, 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella no sabía quiénes eran, ella no sabía si la iban a matar, pero esta mujer tuvo fe de que esos hombres tenían algo que podía salvar su vida. Y esa fe que esta mujer tenía la hizo libre en medio de una ciudad que fue destruida. Se salvó ella, se salvó su familia, y de sus generaciones hasta el Cristo se cuenta. Por la fe de una mujer en recibir a esos hombres. Sigue, por la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Por quién? Es que aquí nada pasó por grandes ejércitos. Aquí nada pasó por ser grandes hombres gigantes y fuertes. Aquí nada pasó por las armas que tenían. Aquí nada pasó porque eran los mejores guerreros que podían haber en la historia. Aquí nada de lo que ellos vivieron lo vivieron por esas cosas. ¿Fue por qué? Por fe. Mire lo que hicieron. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad por la fe. Por eso es que decíamos el domingo: el que está débil, diga al débil, fuerte soy. Por la fe. Por la fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y no voy a leer más eso, porque yo leo esto y para usted es historia. Pero es tiempo, iglesia, que empecemos a escribir nuestras historias por la fe. Es tiempo de pasar del capítulo 11, versículo 40 y no sé qué, al versículo que sigue, y seguir escribiendo versículos que digan: por la fe vimos milagros en la ciudad de Limón. Por la fe se edificó un gran avivamiento cuando nadie lo creía, cuando nadie podía hablar de eso. Ahí Dios hizo. Por la fe mi familia se salvó aquel día. Por la fe mis hijos salieron de las drogas. Por la fe mi esposo volvió a los pies del Señor. Por la fe, por la fe, por la fe. Es tiempo de empezar a escribir esa palabra y comenzar a poner nuestro nombre detrás de ella y comenzar a relatar los milagros que vienen para nosotros. Por la fe. Por la fe es posible. Así entendemos que la fe es un ingrediente importante para un avivamiento. No puede haber un avivamiento si no hay fe. No puede haber un avivamiento si la fe. Dios necesita gente que le crea, que se cubra los ojos naturales. Gente que se cubra los ojos naturales y vea a través de la fe otras cosas como Dios las está viendo. Deja de ver lo que está pasando a tu alrededor, como Pedro. Comenzó a ver los vientos, comenzó a ver el mar que se agitaba y se le olvidó que estaba caminando sobre él.
se le olvidó, se desenfocó. Y no voy a hablar del miedo, que el miedo te paraliza y que no voy a hablar del miedo. Voy a hablar de que él quitó su mirada de lo que verdaderamente tenía que ver. Sus ojos estaban viendo a Jesús, y cuando dejó de verlo, entonces todo cambió. Los ojos de la fe. Y esto es lo importante. Muchos estamos esperando milagros y no los hemos visto. Y te voy a decir con sinceridad, no tienes fe y no has tenido fe. Pastor, pero yo he dicho y yo lo he creído y yo he hecho y yo aquí y yo allá. Solo Dios sabe en tu corazón. Y debes ser confrontado contigo mismo en tu corazón para entender que la fe no es solamente de labios para afuera. Que la fe no solamente es ir y comprar lo que yo quiero y ver que ahí lo tengo y que Dios lo dio. No. La fe trasciende más allá. La fe es ir en contra de la corriente. La fe es creer en lo imposible viéndolo realizarse. La fe es entender que yo puedo accesar a esas cosas que Dios tiene para mí sin preguntarme si sucederán. Solo creer que ahí están y pasarán. La fe es seguridad, no inseguridad. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Una sola pizca de duda va a hacer que el milagro se detenga. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Todos conocemos ese pasaje bíblico. En materia de fe, todos creemos que somos teólogos y sabemos de fe. Pero Santiago decía: muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Muéstrame tus obras, yo te mostraré mi fe. ¿Por qué decía eso? Porque es sencillo. A veces queremos solamente decir: tengo fe, esperando mi milagro estoy. Pero no estamos moviendo un dedo hacia esa fe. No estamos caminando hacia el sentido que Él quiere. Podría ser algo que sea tan difícil para nosotros de hacer, pero que sea lo que active a Dios a moverse. Podría ser así de sencillo. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Bájate un poco allá adentro, por favor. El justo por la fe vivirá. Entonces deberíamos saber vivir. No deberíamos saber vivir de otra forma. Voy a decirlo de nuevo porque también no lo entendió. Si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, no deberíamos saber vivir de otra forma. Debería haber solo una forma para vivir para nosotros: por la fe. Todo debería ser por fe. Todo deberíamos entender que viene a nuestra vida por fe. ¿Está aquí? Si usted dice el justo por la fe vivirá, entonces deberíamos aprender a vivir de esa forma, por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible que ocurra un avivamiento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Me dice que si yo no tengo fe, Dios no se agrada de mí. Todos sabemos eso. Pero así como es imposible agradar a Dios, es imposible que nada en mi vida acontezca si no hay fe. Nada ocurrirá en el reino de Dios si no hay fe, porque la fe es la llave que abre y cierra esas promesas. La fe es la llave que te da acceso al cumplimiento de cosas. La fe. Y como dice la palabra, viendo las cosas que no son como si fuesen. Pero algunos hemos tomado esto como un juego y un vacilón. Y vacilamos y dice: por fe yo lo creo, yo tengo eso, amén, sí, eso. Pero eso es un cliché. Porque la fe te estaría moviendo a hacer cosas para creer que eso va a ser. Si tuvieras fe, estarías moviéndote a hacer imposibles. Estarías actuando como una persona loca y que nadie entendería. Este hombre que inventó la electricidad, hubo un cometa y le pegó un rayo. Estaba loco el tipo para hacer eso. Pero la fe nos hace ver locos. Lo poderoso es el resultado de ellos.
Pastor, ¿por qué usted dice que yo no tengo fe? Porque nunca te he visto hacer una locura. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? No te he visto hacer una locura. ¿Qué tipo de locura quiere que haga, pastor? Que agarre una pistola y me meta en un banco y qué. No. Esa no es la locura. ¿Sabe qué sería una locura? Tal vez sembrar todo lo que tengo, porque necesito desesperadamente un milagro financiero. ¿Sabe qué sería una locura? Tener una gran necesidad en este momento de un milagro financiero, digámoslo así, y no tener nada. Porque mire, cualquiera va a un banco y le prestan dinero y cubre sus deudas. ¿Usted qué hizo? Se despojó de su casa a un banco. ¿Traería usted las llaves de su casa a este altar y se las entregaría al Señor para que Él le provea lo que usted necesita? ¿Soltaría usted las llaves de su carro? Pastor, ya yo sé por dónde va usted. No. Estoy hablando un idioma que usted pueda entender. Estoy hablando un idioma que usted pueda entender. Una mujer, su hijo se le murió en los brazos, en el hospital una vez. Aquí no, en otro país. ¿Sabe qué hizo la mujer? Se trajo al chiquito muerto del hospital y llegó a la iglesia donde se congregaba y lo puso en el altar y se quedó adorando a Dios todo el servicio. Cuando el culto terminó, el bebé despertó. Eso es loco. El hombre que resucitó en África, algunos han visto ese testimonio porque anduvo por todo lado. Esa mujer lo tuvo por días escondido. Por días, hermano. Yedía, ese hombre estaba desfigurado ya. Y cuando vino ese Reinhard Bonnke, ese evangelista tremendo de Dios, a hacer una cruzada de milagros ahí, la mujer lo metió abajo de la tarima. Y llegaba la gente a decirle: usted está loca, ¿qué está haciendo? Sáquese muerto de aquí. Pero la mujer se había tomado de una palabra de Hebreos donde dice que las mujeres recibieron a sus muertos en resurrección. Y ella se tomó de esa palabra y hizo una locura. De ese tipo de fe estoy hablando. En la calle Azusa llegaban hombres con un hueco aquí donde se le veían los intestinos y esas cosas, tapados con una bendita. Y así llegaban al servicio. Y me decía: ¿por qué usted vino? Porque me dijeron que aquí la gente se está sanando y yo necesito que se me sane esto. Un niño vio a un borracho entrar al servicio, olía alcohol, y el hombre, él no se había dado cuenta, hasta después vio que estaba ciego. Y le dijo: ¿por qué usted vino, señor? Y le dice: porque allá afuera todo el mundo habla de que en este lugar están ocurriendo milagros y yo vine para que me sanen. Entonces el niño no llamó al predicador, el niño no llamó al evangelista. El niño le dijo: voy a orar por usted, Señor, y Jesús lo va a sanar. Y el niño oró